Nacimos hace 20 años para ser una escuela de negocios referente en América Latina. Hoy somos un referente a nivel mundial. Nos apasiona saber que nuestros estudiantes son capaces de solucionar grandes problemas sociales aplicando modelos de negocios sostenibles. Representamos excelencia docente para una nueva era de retos. Diversidad. Primera escuela de negocios en el Perú con 4 acreditaciones académicas de excelencia. Centrum nos enseña que las diferencias no nos frenan, nos potencian. Nuestros programas están reconocidos por los rankings más importantes del mundo. Crecimiento. Contamos con certificaciones que garantizan la calidad de nuestros procesos y nuestro compromiso con la sociedad. Innovación. Las organizaciones de hoy necesitan soluciones innovadoras, inclusivas, escalables y centradas en la tecnología. Sostenibilidad. Generamos oportunidades de desarrollo. Creando tecnología que cambia vidas. Descentralizamos la educación de calidad en el país. Igualdad. Centrum PUC ofrece programas de grado con doble certificación y alianzas internacionales estratégicas. Desarrollo. Educación ejecutiva de vanguardia. En Centrum Think invertimos nuestro tiempo para crear propuestas innovadoras para el desarrollo de nuestro país. Tecnología para el desarrollo institucional y nuevas experiencias académicas. Evolución. Única en el Perú, reconocida dentro de las 100 mejores escuelas del mundo, con una sólida influencia global. Impacto positivo. Sé un agente transformador. Te invitamos a formar parte del cambio. Redefinamos los buenos negocios. Estimados participantes, muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro programa de charlas virtuales. En breves minutos se estará presentando el tema Proyectos y Estrategias en Responsabilidad Social para la Reactivación Empresarial. Parte de nuestros talleres de retos desde la empleabilidad para la reactivación empresariales en tiempos de la COVID-19. Este evento tendrá como primer expositor a la doctora Juliana Ramírez y como segunda expositora a la magíster Rosana Taquía. Este evento ha sido organizado por Centrum PUC y el programa Impulsa Perú del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de Perú con el fin de ayudar a reactivar el empleo en tiempos de la COVID-19. El taller está dirigido principalmente a las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, como también a profesionales en gestión de recursos humanos y al público en general. A través de estas charlas virtuales se desea dialogar sobre las nuevas condiciones de la empleabilidad y emprendimientos en el marco de la COVID-19, las estrategias de fortalecimiento del capital humano y los procesos que atañen para su reactivación. Se compartirán prácticas, programas y proyectos innovadores en el marco de la responsabilidad social y su impacto en los objetivos de desarrollo sostenible, así como se ayudará a proponer mejoras para las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas ante el contexto de la pandemia COVID-19. Antes de comenzar nuestro programa de taller titulado Proyectos y Estrategias en Responsabilidad Social para la Reactivación Empresarial, se desea indicar que su transmisión será grabada y posteriormente compartida por nuestros canales. Asimismo, queremos invitarles a todos, por favor, a mantener en todo momento sus micrófonos apagados juntos con sus cámaras. Las preguntas las podrán hacer a través del apartado de Q&A, que tendremos un momento para responderlas. Muy bien, buenas tardes a todos. En este momento quiero yo proceder a presentarles a nuestra primera expositora el día de hoy, la doctora Juliana Ramírez, como les mencioné. Ella es directora de Comunicación y Sostenibilidad, profesora e investigadora de Centrum PUC. La profesora Ramírez es doctora en Comunicación Pública y tiene un máster en Gestión de Empresas de Comunicación de la Universidad de Navarra en España.
También es magíster en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene un diploma internacional en Comunicación Corporativa de la Universidad ESAM, también de Perú. Se ha desempeñado en empresas como el Grupo RPP, realizó sus prácticas en el Grupo Prisa, Radio Cadena Ser en España, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Radio Onda Azul en Puno. También trabajó en la Universidad de Lima y el Diario del Comercio. Es docente universitaria de posgrado en temas de responsabilidad social y comunicación corporativa en diversas universidades peruanas. Tiene experiencias en temas de responsabilidad social empresarial, diseño de proyectos sociales, marketing social y comunicación corporativa. Asimismo, es miembro del Comité Espejo en el Perú de la ISO 26000 y actualmente es directora de sostenibilidad y profesora investigadora en Centrum PUC. Muchas gracias, Juliana, por acompañarnos. Asimismo, quiero aprovechar la oportunidad de presentarle a nuestra segunda panelista el día de hoy, la magíster Rosana Taquía, quien es la directora ejecutiva del Programa Nacional para la Promoción de Oportunidades Laborales Impulsa Perú del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo del Perú. Rosana Taquía es graduada en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú, es magíster en Derecho Empresarial por la Universidad de Lima, magíster en Gestión y Análisis de Políticas Públicas por la Universidad Carlos III de Madrid. Posee un programa de especialización en responsabilidad social empresarial por la Universidad de Buenos Aires y las Naciones Unidas, y programa de especialización en gestión de responsabilidad social empresarial por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Participa como miembro titular ante la INACAL del Comité Técnico de la norma ISO 26000 sobre la responsabilidad social desde el año 2010 a la actualidad. Asimismo, participa como miembro del Grupo de Trabajo del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos del MINJUS desde junio del 2019 a la fecha. Es miembro de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel del Estado peruano para acciones y políticas del Estado peruano en los ámbitos de paz, reparación colectiva y reconciliación nacional. Trabajó para empresas del sector privado como el Grupo KPMG, Luz del Sur, Electroperú y Adinelsa. Asimismo, es docente universitaria en cursos de Derecho de la Empresa y Derecho Societario. Es directora ejecutiva del primer Programa Nacional sobre Responsabilidad Social Empresarial en el Estado peruano, Perú Responsable, desde que se desarrolló desde el 2011 al 2016, y como mencionamos, actualmente es la directora ejecutiva del Programa Nacional Impulsa Perú del Ministerio y el Trabajo y la Promoción del Empleo. Muchas gracias por estar con nosotros, Rosana. A partir de este momento queremos dejarlos con la profesora Juliana Ramírez, que iniciará su presentación. Muy bien, muchas gracias, Ezequiel. Gracias también a Rosanita. Un placer estar compartiendo hoy contigo esta presentación. Un saludo muy cordial a todos los que nos están ahora mismo escuchando y viendo. Voy a compartir mi pantalla, si me permiten. Y vamos a iniciar con la exposición. Bien, el tema que hoy nos une es el de proyectos y estrategias de responsabilidad social para la reactivación empresarial, ¿no? Y lo primero que tenemos que decir y dejar en claro es el concepto de responsabilidad social, ¿no? Yo tengo aquí brevemente un poco la explicación de cómo este concepto ha ido trabajándose durante ya varias décadas, ¿no? Desde los 70 ya se hablaba de responsabilidad social. Bowen lo mencionaba como un compromiso ético del líder empresarial, ¿no? Pero estaba muy ligado a la filantropía. En el año 84, el profesor Freeman anuncia la teoría de los stakeholders, que hace ya un cambio en el concepto de responsabilidad social, porque menciona que una empresa va a ser socialmente responsable si tiene buenas relaciones con sus stakeholders o los grupos de interés con quienes se relaciona a diario. En el año 87 surge ese concepto del desarrollo sostenible, que en los últimos años además ha vuelto mucho en agenda a raíz de las ODS, ¿no? Este concepto nace a partir del informe Brundtland. En el año 91 se presenta también el modelo Carroll, donde se da 4 responsabilidades de las empresas: la filantrópica, la ética, la legal y la económica. En el año 92 se hace presente la Agenda 21,
otro momento clave también para la evolución del concepto de responsabilidad social, ¿no? Se habla de la cumbre para la tierra. En el año 97, otro momento histórico para la evolución, se habla del triple balance. 3 componentes, el ambiental, el social y el económico. A las empresas y a las organizaciones se les pide que trabajen siempre bajo una mirada, bajo un respeto, ¿no? Bajo una responsabilidad ante la sociedad, ante el medio ambiente y con el componente económico. En los siguientes años se van introduciendo nuevos conceptos. Por ejemplo, en el año 2004 se habla ya de la gobernanza, ¿no? O del buen gobierno corporativo. Se introduce dentro de este triple balance antes mencionado el valor que tiene la toma de decisiones y el conjunto de políticas y prácticas con las cuales los directivos de las empresas deciden cómo actuar, ¿no? Y ese es un componente que hasta hoy se está valorando mucho, ¿no? Hablar de una responsabilidad social implica ante todo toma de decisiones que tienen como base la ética. En el año 2000, Porter nos introduce un nuevo concepto, el valor compartido, que está en la misma línea. Todas las empresas que quieran generar responsabilidad social tienen necesariamente que generar un valor compartido con los otros stakeholders con quienes se están rodeando. Año 2000 se lanza el Global Compact o el Pacto Mundial, que nos trae 10 principios muy importantes desde los cuales nuevamente Naciones Unidas empieza a promover el tema de responsabilidad social. En el año 2000 se lanzan los 8 Objetivos del Desarrollo del Milenio, los cuales estaban planteados para los primeros 15 años, del 2000 al 2015. En el año 3000, el Banco Mundial, ¿no?, describe el compromiso de las empresas con el desarrollo sostenible, trabajando con empleados, familias, comunidades locales, para mejorar la calidad de vida, ¿no?, de todos los stakeholders. En el año 2009 hablamos del capitalismo 3.0, que es otro concepto que también está en la línea, que las empresas no solamente pueden seguir mirando el capitalismo desde un enfoque como nació, ¿no?, digamos, en búsqueda de una rentabilidad económica más allá del compromiso social y de la responsabilidad social ambiental que pueden tener las empresas. En el año 2010 nace la ISO 26000, un documento que hasta nuestros días, lleva ya 10 años, se ha convertido en un referente para la responsabilidad social. Es más, el concepto de responsabilidad social hoy se describe a partir de lo indicado por la ISO 26000. Y luego más adelante, en 2011, también vemos nuevos documentos impulsados por la Unión Europea, como la nueva estrategia, o también, como dice aquí, una visión de que las empresas se han entrampado en una visión estrecha de creación de valor, pensando solo en las finanzas e ignorando otros aspectos que influyen en el éxito a largo plazo. Porter and Kramer. Año 2011, valor compartido es creación de valor económico para un negocio de una manera en la que también se cree valor para la sociedad. 2011, principios rectores de las empresas y derechos humanos. 2015, otro momento muy importante porque se presentan los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estos 17 objetivos hoy se han convertido en una hoja de ruta para empresas privadas, para empresas públicas, para empresas del tercer sector, para empresas locales, regionales, corporaciones. Hoy todas las organizaciones están enfocadas en estos 17 objetivos, que como dice su nombre, buscan el desarrollo sostenible. 2019 nace el concepto de conducta empresarial responsable o del hacer, que es algo que está enfocado para América Latina. Y en la actualidad, ¿no?, un poco la tendencia, y esto es importante mencionarlo, es que las empresas, las organizaciones cada vez están viendo más empujadas por la cantidad de leyes o normas que se están produciendo a partir de la búsqueda de mejores comportamientos éticos por parte de las empresas. Vale decir, lo que no se ha conseguido en una autorregulación de parte de las empresas, se está empujando a partir de las leyes o las normas, ¿no?, que obligan a las empresas a tener un mejor comportamiento. Lo cual, por supuesto, no debería ser. En América Latina tenemos más leyes de las que realmente necesitamos, ¿no? Partimos de esa premisa, que el compromiso ético de las empresas debe partir más bien de un tema, ¿no?, de autorregulación. La evolución del concepto, entonces, vemos que la responsabilidad social pasa desde
temas que tienen que ver con filantropía, que no están relacionados con el negocio, hasta temas que tienen que ver con relacionados al negocio, como es el tema de valor para el negocio relacionado con la gestión de responsabilidad social. Dicho de otra manera, más sencillo, hoy nuestros proyectos y programas de responsabilidad social, y aquí ya estoy entrando al tema, tienen que estar vinculados necesariamente con el negocio, porque si la empresa o la organización que realiza un proyecto de responsabilidad social no obtiene, y ojo con lo que estoy diciendo, no obtiene un beneficio compartido, no va a seguir con el proyecto a lo largo de los años. Lo ideal, lo normal es que los proyectos estén alineados a lo que la empresa sabe hacer. Y a partir de ello puede generar beneficio compartido, como se dice, tanto para la empresa como para el stakeholder, que puede ser el colaborador, que puede ser el cliente, que puede ser el proveedor, que puede ser la comunidad. ¿Ok? Entonces, hoy los proyectos de responsabilidad social tenemos que verlos necesariamente involucrados con lo que la empresa sabe hacer. Bien, el enfoque holístico de la responsabilidad social, vemos que en el centro, esto lo he extraído de la ISO 26000, el centro es la gobernanza. ¿Ok? Lo que decía hace un rato, este concepto nuevo que nace justamente para ayudar a las empresas a encontrar su foco y a entender que desde el corazón de la organización es que podemos ser responsables con los otros stakeholders. Si al interior de la organización no están claros los principios éticos, no están claros los comportamientos, no está clara la misión, la visión, los valores, no podremos desarrollar acciones responsables y éticas con los demás grupos de interés. Ahí, por ejemplo, observamos derechos humanos, prácticas laborales, prácticas justas de operación, temas de consumidores, medio ambiente, desarrollo e involucramiento con la comunidad. Algunos aspectos a tener en cuenta para una gestión de políticas y prácticas, porque antes de plantear un proyecto o un programa de responsabilidad social para una empresa, que por cierto deben ser puntuales, porque en los programas y proyectos de RS no podemos copiar modelos. Cada empresa es única, cada empresa es irrepetible, por más que sean 2 colegios, 2 universidades, 2 empresas que fabrican zapatos, 2 empresas que fabrican alimentos, cada empresa es diferente. Diferente porque pueden producir lo mismo, pueden tener incluso hasta los mismos clientes, pero en el interior de la empresa son colaboradores diferentes, son dueños diferentes, es un contexto diferente, tienen vecinos diferentes, tienen proveedores diferentes probablemente, y por ende son diferentes. ¿Ok? Entonces, copiar modelos, por ejemplo, de prácticas o programas de responsabilidad social no es tan beneficioso, ¿no? Porque lo ideal es crear un modelo, es como un traje, ¿no? Que tú lo creas a medida de lo que la empresa realmente necesita, en su contexto, en su realidad, ¿no? De acuerdo a su situación. Ahora, ¿qué aspectos planteo yo para tener una buena gestión de responsabilidad social? Vínculo con el core business, ya les dije, tiene que estar vinculado al negocio, porque si no, no vamos a seguir haciendo el programa, el proyecto. Tiene que tener una visión de inclusividad, tiene que tener un desarrollador de capacidades. En países como los nuestros es muy importante entender que tenemos que trabajar para desarrollar capacidades de nuestra gente, ¿ok? Esta es una, digamos, una debilidad que tenemos, siempre los variables que tengan que ver con formación de capacidades, con educación, con enseñanza, van a ser muy bien recibidas. De hecho, en Centrum ahora mismo nos encontramos haciendo eso, de ahí voy a comentar algo muy chiquitito sobre Centrum. Generador o fortalecedor de capacidades, mejoramiento de la gestión ambiental y una visión del ganar a ganar. Cuando ambas partes sienten que han ganado, esto termina siendo beneficioso. La cadena de valor de la empresa, la responsabilidad social debe estar impregnada, y pongo acá el modelo Porter, para tratar de explicar que la responsabilidad social está presente en todo lo que la empresa hace, en todo lo que la empresa es. No es, como dice el doctor Argandoña, la cereza del pastel que se coloca, ¿no?, como algo añadido, como una figura decorativa. Debe estar más bien en la harina de la torta, del pastel, ¿no? Entonces, si estos principios éticos de respeto, de cuidado a lo ambiental, a lo social, que son las personas, y por supuesto en el respeto de normas, que es el tema de gobernanza o gobierno corporativo, está presente en todo. Yo cuando enseño a mis alumnos, por ejemplo, les digo, pensemos en una empresa de calzado, de zapatos, ¿no? Desde la logística interna, ¿a quién le compro? ¿No? ¿A quién le compro los insumos? ¿A quién le compro el cuero? ¿No? ¿Cómo le pago?
¿no? Le hago contrato, le pago a tiempo, sé si esa empresa es justa con sus trabajadores, ¿no? Porque si no, también podría yo estar de alguna manera apoyando negocios informales, ilegales, ¿no? Y mis operaciones, ¿cómo es mi planta? ¿Qué tipo de maquinarias uso? ¿Contamino el medio ambiente? ¿No contamino? A mis colaboradores les pongo uniforme o les doy guantes, los protejo. De repente esos insumos que yo compro no son tan buenos, ese local es muy dañino para mis colaboradores, ¿no? Estoy hablando de la empresa de calzados, ¿no? Logística externa, el marketing. Cuando le vendo el zapato a mi colaborador, a mi cliente, ¿qué le digo? 100% cuero, pero de repente solamente es 30% cuero y le he dicho que es de cuero, ¿no? ¿Cómo es la atención a ese cliente? Si se le rompe el zapato, ¿hay una postventa o no hay una postventa? ¿Hay una política? ¿No? Porque a veces pasa, en las grandes empresas incluso pasa, ¿no? Que, oye, vas y devuelves el zapato y te dicen, bueno, déjelo, nos vamos a comunicar con usted en los próximos días y ya le decimos qué pasa con el zapato, ¿no? Cuando esto debería ser de inmediato. Eso es una política. Señora, se le rompió el zapato, no se preocupe, acá le entregamos una nueva caja de zapatos, es más, le regalamos otro por la situación vivida, ¿no? Discúlpenos, ¿no? Y acá estamos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de políticas y prácticas de responsabilidad social, no son proyectos que son decorativos, sino son programas y proyectos que están insertados dentro de la razón de ser de la empresa y que acompañan cada momento de la organización. ¿Ok? Esto nos debe quedar muy, muy en claro. No es que, oye, responsabilidad social me va a implicar un presupuesto gigante, adicional. No, no. Yo siempre digo, ¿no? La responsabilidad social finalmente es hacer bien lo que tienes que hacer. ¿Ok? Hacer bien lo que tienes que hacer, lo que te corresponde. Si yo soy una fábrica de zapatos, pues bueno, lo que tengo que hacer es hacer bien esos zapatos, ¿no? Hacerlo bien desde de inicio hasta fin. Desde que compré el insumo hasta que mi cliente, ¿no? El servicio de postventa. Si se le rompe el zapato, pues bueno, darle la opción de un cambio, por ejemplo, ¿no? Esta es la definición de la responsabilidad social. Hace un rato les decía que la he recogido de la ISO. Son 10 años que la ISO ya nació, pero sigue siendo un concepto bastante vigente y actual. Dicho en claro, lo más importante y relevante del concepto es que la responsabilidad dice ahí ante los impactos. La palabra impactos en responsabilidad social es bien importante. Es como yo, como empresa, como ciudadano responsable, ¿no? Soy responsable justamente de los impactos que ocasiono en la sociedad, que son las personas, en el medio ambiente, mediante un comportamiento ético. Queda claro que la ética es la base, ¿no? Dice, toma en consideración los intereses de las partes interesadas o stakeholders, o sea, que siempre me estoy fijando en mis stakeholders, cumple con la legislación aplicable y sea coherente con la normativa internacional. Vale decir, cumplo la ley, pero la ley no solamente es suficiente. Para hablar de responsabilidad social es primero cumplo la ley y luego hago esas acciones voluntarias, que la ley no me las exige, pero que mi ética y mi moral sí me las exige, o me las debería exigir. Yo siempre digo a mis alumnos, cuando un empresario dice, yo como empresario solamente cumplo la ley, ¿no? Ese empresario no estará siendo completamente, o no está siendo ético, porque si solamente se limita al cumplimiento de la ley, es porque solamente quiere tener en cuenta, ¿no? O tratar de que no sea castigado o sancionado, porque finalmente una ley te sanciona y te castiga por un mal comportamiento. Lo ideal es que tú desarrolles acciones a raíz justamente de tu propia autorregulación y tu propio compromiso ético. Bien, está integrado a toda la organización y se lleva en práctica en sus relaciones. Relacionamiento con estos grupos de interés, que ya lo he señalado, y tiene que ser coherente con todos. O sea, no solamente trato bien a mis clientes o trato bien a mis proveedores, ¿no? Porque me conviene, entre comillas. No, debo hacerlo porque realmente tengo una mirada global y responsable con todos. Sostenibilidad, hace un rato les decía que este concepto también en los últimos años ha tenido un nuevo movimiento. Es más, muchas personas hablan hoy ya más de sostenibilidad que de responsabilidad social, pero finalmente es un concepto que está dentro de la responsabilidad social. Dice ahí, consiste en satisfacer las necesidades actuales, ¿no? De la generación actual, sin sacrificar las capacidades de las generaciones, sin satisfacer las propias actuales, ¿ok? Vale decir, ¿cómo garantizo yo con lo que estoy haciendo hoy en día no sacrificar la calidad de vida de las próximas generaciones, en 20 años, en 30 años, en 50 años, ¿ok? Eso es lo que se refiere a la sostenibilidad, pero su raíz está en la responsabilidad social, en el día a día, en la actuación diaria, en lo que les acabo de contar hace un momentito, ¿ok? Empresas responsables
La empresa da cuenta de la responsabilidad frente a la sociedad y se compromete a actuar, ¿no?, de una manera adecuada, con una conducta adecuada. Y esos compromisos, ojo con lo que dice acá, son asumidos voluntariamente, más allá de lo que la ley, pues tiene un carácter de deber moral. A eso me refería hace un momento. No solamente es cumplir la ley. Y bueno, los proyectos de responsabilidad social entonces se tienen que basar en políticas, se tienen que basar en prácticas, vienen desde las cabezas de la organización, ¿ok? Si no, no tendríamos casos como Odebrecht. Odebrecht es una maquinaria, ¿no? Yo siempre digo, no tenía su área ahí de coimas, su gerencia de coimas, ¿no? Pero venía desde la cabeza, ¿no? O sea, las cosas buenas y las cosas malas, caso Volkswagen también, ¿no? Todo este fraude que involucró la fabricación de 11 millones de vehículos, no vino desde una planta de Volkswagen, vino desde los directivos arriba por su necesidad, comillas, ¿no?, de tener más rentabilidad. Oye, ¿cómo hacemos para no ser más rentables? Oye, digamos que somos los vehículos, ¿no?, con los motores más ecoamigables. Oye, suena bien, ¿no? Eso suena además vendedor, es marquetero, ¿no? Y lo aprovecharon muy bien. Estuvieron casi una década vendiendo vehículos, ¿no?, y estafando, por supuesto, ¿no? ¿Y cómo fueron descubiertos? Fueron descubiertos por unos investigadores, porque a nadie se le ocurriría simplemente no creer o dudar de que la marca Volkswagen, marca alemana, de prestigio, no pueda engañar, ¿no? ¿Y cómo fueron descubiertos? Repito, sí, fueron descubiertos por un investigador norteamericano que dijo, oye, quiero ver qué han hecho estos alemanes en función a esos motores, ¿no? Realmente han logrado una super tecnología, y al final descubrieron que esos motores contaminaban igual que las otras marcas, por tanto, ¿no?, habían estafado. Y luego de ello, bueno, ya toda la historia después se conoce, ¿no? Entonces, pero ¿qué cosa está presente aquí? Ese deseo de los directivos, ¿no?, de evidentemente tener una mayor rentabilidad. Rentabilidad que no tiene una base ética y que finalmente, como yo siempre digo, al final las cosas no éticas tarde o temprano se terminan conociendo, ¿no? Quizá pues te pueda durar 5 años, 10 años, 15 años, pero tarde o temprano al final se descubre, ¿ok? Entonces, temas para tener en cuenta en la elaboración de un plan de RS y asegurar la motivación y gestión del recurso humano. Mis colaboradores tienen que estar muy bien integrados y sensibilizados con el tema, tienen que estar motivados por la empresa, minimizar el mínimo impacto ambiental, tener una buena atención con el cliente, mantener el compromiso y la responsabilidad de los proveedores, tratar bien a los proveedores, y implicarse por la comunidad, preocuparse por el vecino. La comunidad es el vecino. Fomentar un diálogo con los grupos de interés. Para mí la variable comunicación es muy importante, es muy relevante. Creo que sin comunicación no hay responsabilidad social. Algunos temas vinculados con los colaboradores, y bajo estos puntos me permito hacer alguna recomendación para todos ustedes que tienen pequeñas empresas, medianas, grandes. Al final la responsabilidad social no es algo solamente para las pequeñas, sino también para las grandes. Y no porque sea pequeña no voy a poder hacerlo. Oye, no, eso es solamente un tema de las grandes, ¿no? Yo como pequeña no puedo. No, sí puedes. Sí puedes, porque hace un rato lo he dicho, está en tu core, está en tu día a día, en lo que haces día a día. No tienes que tener algo adicional, invertir más por tener un área de responsabilidad social. No, es simplemente en tu día a día. ¿Qué tienes que hacer con los colaboradores? Respeto a derechos humanos, respeto a la ley, normas, reglamentos, esto es lo mínimo, ¿no? Velar por la igualdad de oportunidades, la no discriminación, incluir el tema de contratación de personal con discapacidad, no porque la ley lo diga, sino un poquito más allá, ¿no? Caso, por ejemplo, de la señora Renzo Costa, ¿no? 30% de su plantilla son personas con discapacidad. Generar programas de capacitación para los colaboradores, establecer programas de línea de carrera. Esto de acá ya es voluntario, por ejemplo, ¿no? Estos últimos dos que he leído. Mantener una comunicación fluida, ¿no? Buscar mecanismos que permitan conciliar la vida familiar y laboral. Las generaciones más jóvenes, por ejemplo, valoran mucho esto, los millennials. Promover la estabilidad laboral, ¿no?, y prevención de riesgos laborales, ¿okay? Como ven, algunos temas están vinculados a la ley y algunos temas ya son más bien voluntarios. En el tema de los accionistas, respeto a la toma de decisiones, velar por mantener una gestión transparente, tener una gestión de buen gobierno corporativo, y nuevamente aparece la palabra comunicación transparente, ¿no?, y fluida con los accionistas. Con el cliente, ya lo he mencionado hace un ratito, medir la gratificación del cliente mediante estudios periódicos, ¿no? Hay que estar viendo cómo se siente, esas encuestas que conocemos, dar información certera del producto, no mentir, ¿no? Si es 100% cuero, lo pondré, pero si solo es 80, oye, pondré 80%. Fomentar prácticas positivas, ambientales. Eso hoy en día nuevamente está muy valorado por los nuevos consumidores, como son los millennials.
Mantener y fomentar el compromiso con el cliente, garantizar la buena atención postventa. Yo en esto resalto mucho porque aquí en el Perú, por ejemplo, no tenemos una buena atención postventa, eso es la verdad. Atender adecuadamente las reclamaciones, las quejas y las denuncias, y no porque exista un libro de reclamaciones, sino porque nosotros como empresa queremos dar un buen servicio, queremos que como cliente ponernos del otro lado, no queremos que nos atiendan bien. A nivel del impacto ambiental, gestionar los recursos adecuadamente, incentivar el ahorro del uso de la energía, del papel, ¿no? que están en nuestro día a día, no imprimir de más, apagar las luces, desenchufar, ¿no? Digamos, es lo mínimo que podemos hacer, ¿no? Elaborar un plan de reducción de impacto ambiental, educar también a nuestros colaboradores en temas ambientales, ¿no? Y como dice ahí, pues, ¿no? Programas de educación ambiental dirigidos a nuestros colaboradores e incluso a otros colaboradores, como a otros stakeholders, perdón, como podrían ser los proveedores. Muchas veces nuestros proveedores están dentro de nuestra empresa, ¿no? O sea, físicamente trabajan, como el caso del personal de limpieza, como el caso de los vigilantes, o de las cafeterías, ¿no? Son personal que están dentro de nuestra empresa y que podrían también de alguna manera tener esa cultura, ¿no? De cuidado del medio ambiente. Con los proveedores ya hemos dicho, evaluar los sistemas de producción, la cadena de valor, a quién le compra mi proveedor, a qué precio, respeto por los contratos y los cronogramas. Oye, ¿a cuánto tiempo le pago? ¿Le pago a 60 días, a 120? ¿Le pago a 4 meses, a 5 meses? ¿Será ético pagarle a 6 meses? Algunas empresas lo hacen. Contribuir la formación y capacitación y conocimiento del historial de los proveedores, ¿no? Eso también es importante tenerlo en cuenta. Con la comunidad, respetar la calidad de la vida, de vida de la comunicación con ellos, contribuir al desarrollo y un diálogo permanente con mi comunidad, con mi vecino, ¿no? Si soy una empresa, cuidar, no contaminar, no hacer mucho ruido, generar una buena convivencia. Con el gobierno, el cumplimiento de la ley antes que nada, ¿no? Esto, pago de impuestos, rendición de cuentas, evitar cualquier tipo de corrupción, soborno con autoridades, y contribuir también en la medida de lo posible con los programas sociales del gobierno. Algunas premisas: conseguir el compromiso de la alta dirección, esto ya lo dije, si la cabeza no está comprometida, va a ser muy difícil que lo demás pueda correr, ¿no? Tener el respaldo de los gerentes, realizar un mapeo, saber quiénes son mis grupos de interés, se puede hacer algún diagnóstico para conocer cuál es la línea de base, tomar la foto, ¿no? Y a partir de ello, poder tener, como dice ahí, un representante por área de la empresa que nos ayude a motivar el tema, y después de ello ya desarrollar un plan, ¿no? Un plan que tenga objetivos puntuales con cada uno de mis stakeholders, ¿no? Definimos el plan en función a los públicos, luego definimos los objetivos, y luego el tiempo y el presupuesto, que es un cronograma y un presupuesto. En el plan, algunos conceptos importantes: los objetivos, lo que quiero llegar, buscar, la estrategia, el cómo lo voy a hacer, las acciones puntuales de lo que voy a desarrollar, los indicadores, el cómo lo voy a medir, y la meta, que lo que quiero alcanzar con cada una de las acciones que yo desarrollo en mi plan. Bien, ¿qué cosas son las buenas empresas entonces? Tienen líderes éticos y responsables, tienen productos y servicios éticos de calidad, se preocupan por los colaboradores y sus familias, busca buenas relaciones con sus grupos de interés, tiene preocupación por el entorno, vale decir el medio ambiente y las personas, promueve la sostenibilidad, piensa en el futuro de 30, 40 años más allá, genera un valor compartido, promueve la responsabilidad social, es innovador y flexible al cambio, gestiona en largo plazo y tiene además una buena gestión de la comunicación, que ya lo había mencionado. Finalmente, decirles que las empresas socialmente responsables en tiempos de crisis, ¿no? Son empresas que tienen que ser éticas, consecuentes y solidarias. Hoy nos encontramos en una situación especial de una pandemia donde nos ha demostrado ciertas empresas, ¿no? que ser responsable es seguir haciendo las cosas, ¿no? Como ya las venías haciendo las cosas bien. Algunos ejemplos muy, muy rapidito: caso de Bill Gates, señor Bill Gates, ustedes lo conocen, ¿no? Él es uno de los grandes impulsores, por ejemplo, de la vacuna, ¿no? Contra el COVID. Él también ha impulsado, junto con otros millonarios como el señor Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, ¿no? Para lo mismo. Acá tenemos otras fundaciones como H&M, que también han donado para el tema de la vacuna para el COVID. Louis Vuitton, Dior, son tiendas internacionales, grandes compañías, ¿no? Han fabricado en sus primeros momentos, ¿no? Fábricas de gel para repartir a la población.
¿no? En vez de producir perfumes, empiezas a producir gel y lo repartes a la, ¿no? Gel o alcohol. Empresa Zara, que todos lo conocemos, Inditex, ¿no? También lo primero que hizo, por ejemplo, fue confeccionar batas sanitarias, mascarillas y entregarlo en España, es una empresa española, ¿no? Dejar de producir tú en tus plantas tus productos, ¿no? Y desviar la producción, inclusive también cuidaron mucho el empleo de sus colaboradores, ¿no? Fue algo muy importante y muy valorado, ¿no? Bacus, ¿qué hizo? Empezó a producir agua, por ejemplo, en sus botellas, ya yendo al caso local, ¿no? Agua que fue repartida, entiendo, para los militares, ¿no? Se ha empezado a producir agua. La panadería San Antonio, creo que este fue uno de los casos más bonitos, más emblemáticos de una panadería que dice ahí, ¿no? Con 60 años de vida, se reinventó muy rápido, ¿no? ¿Para qué? Para no poner en riesgo el empleo de sus colaboradores, ¿no? Entonces, a diferencia de otras compañías que dijeron, bueno, hacemos pausa, ¿no? Y ponemos en suspensión perfecta a los colaboradores, ellos se reinventaron rápidamente, ¿no? Y se convirtieron en una bodega, en un mini market para seguir operando. Pacífico, con el tema también de donaciones para el tema de los seguros. Caja Cusco, en el tema de congelar cuotas para créditos a sus clientes, ¿no? Congelamiento de cuotas en algunos meses, ¿no? Mayo, junio, julio, para que las personas que no tengan dinero no tengan problemas, ¿no? Empresas más pequeñas, como una escuela de baile, empieza a dar clases virtuales por Zoom, ¿no? Eso además te ayuda a tu propio marketing, ¿no? Te ayuda a ser conocido, te ayuda a ser solidario, lo cual está bastante bien. Empresas como esta, las de JMT Outdoors, la de los paneles, empieza a poner mensajes, ¿no? Importantes y relevantes a raíz del nuevo contexto de COVID. Y redefinamos el concepto de buena empresa, y con eso termino, ya lo había dicho, líderes éticos y responsables, que respetan y cuidan a los colaboradores, que respetan a sus grupos de interés, que cumplen la ley, que realizan acciones voluntarias más allá de la ley. Y esto es lo interesante, ¿no? Hacer acciones que están más allá de la ley o que la ley no te obliga. Empresas que cuidan su cadena de valor, que generan valor compartido, que promueven la sostenibilidad, que son innovadoras, que apuestan a largo plazo y que saben comunicar. Actuar ética y responsablemente es rentable a corto, a mediano y a largo plazo. Muchas gracias por la oportunidad. Ezequiel, adelante. Muchísimas gracias, Juliana, por tu excelente presentación. Queremos recordarle a toda nuestra audiencia de que pueden ir dejando sus preguntas en la sección de Q&A o si no, en la parte de chat. Entonces ahora vamos a escuchar a la magíster Rosana Taquía hacer su presentación. Muchas gracias a las 192 personas que nos están acompañando. Ok, muchísimas gracias, tanto Juliana como Ezequiel por esa invitación y por este trabajo que estamos haciendo conjuntamente. Entonces, en primer lugar, ratifico absolutamente todos los conceptos ideas y enfoque que nos ha dado en esta primera parte Juliana. Yo lo que voy a hacer con mi presentación, que voy a ir subiéndola, es poder, a partir de todo este marco que nos ha señalado Juliana, con el cual comparto totalmente, es ver juntos, porque muchos de los que están seguramente escuchándonos son desde empresas chiquitas, medianas, grandes, personas interesadas en trabajar este tipo de proyectos, ya sea por temas de consultoría o porque los quieren implementar desde los lugares donde ellas se encuentran, ¿no? Personas que, como bien señalaba Juliana, al final, estas diferentes organizaciones que practican toda este trabajo de responsabilidad social, esta mirada de responsabilidad social en sus acciones, no está distante, al contrario, depende finalmente de personas como ustedes, como nosotros, para poder ser coherentes y a través de nuestras organizaciones realizar estos actos que van muy de la mano con todos los temas que estaba señalando Juliana. Entonces voy a ir levantando mi presentación que está, a ver, acá. Entonces, vamos a poner grande. Ok. Entonces, el título de la presentación del día de hoy lo estaba, al momento de que lo conversábamos con Juliana, en mi caso, lo estaba pensando en poder darles una mirada
un enfoque a ustedes respecto de cómo todos estos proyectos y estrategias que siempre muchos han estado haciendo, lo hacen, cómo ha virado, no ha virado, cambia, hay un nuevo enfoque que tenemos que tener por esta situación puntual que estamos viviendo en el Perú y en el mundo, que es la COVID-19. En ese sentido, mi mirada siempre respecto de la experiencia que yo tengo respecto a lo que ahora nos reúne, que es el tema de la responsabilidad social, está vinculado a que siempre desde mi mirada de lo público, desde el Estado, he podido generar o he podido incentivar proyectos con muchas empresas, inclusive con el mismo Estado en sus diferentes niveles de gobierno, en estas alianzas públicas privadas que en el lado de lo privado lo enfocan y lo trabajan como responsabilidad social, o que, como bien señalaba también Juliana hace un ratito, el tema de a veces ya no decirlo como responsabilidad social, sino como proyectos de sostenibilidad. Entonces me ponía a pensar, cuando estamos hablando de proyectos y estrategias, siempre sabemos que son trabajos, son acciones posteriores a cómo primero cada uno de nosotros como organizaciones, en el caso de nosotros a nivel del Estado, como funcionarios públicos, como direcciones, programas, etcétera, estamos asumiendo conceptos, estamos viendo cómo estamos finalmente pensando en algo y el ámbito y el radio de acción que tenemos que tener. A partir de ahí empezamos nosotros a poder diseñar estos proyectos y estas estrategias. Entonces, en estos meses que estamos viviendo esta situación de la COVID, leía, escuchaba muchos webinars, escritos, que la responsabilidad social hay que una suerte de fundarla, refundarla, reorientarla, cambiarla, y entonces me ponía a reflexionar si efectivamente estamos en ese momento, ¿qué estamos entendiendo por responsabilidad social? Que implica que tengamos que cambiarla, refundarla, porque estamos viviendo esta situación del COVID todavía y que va a durar, no se sabe exactamente hasta cuándo, ¿no? Porque es un tema finalmente biológico, de un virus, y cómo podemos nosotros enfrentar esta situación del COVID-19 desde el concepto que tengamos de la responsabilidad social. A partir de ahí, yo veía que en verdad el concepto de responsabilidad social pues no ha cambiado. El concepto que todos manejamos de responsabilidad social no ha cambiado porque estemos a la fecha en la COVID. ¿Y eso por qué? ¿Por qué creo que sigue siendo el mismo y que seguramente muchos pueden compartir también esto? Porque la responsabilidad social en esencia sigue siendo la misma. No creo que hay que repensarla porque estemos viviendo esta situación de pandemia. La responsabilidad social siempre va a implicar y siempre ha implicado salir de nuestra individualidad, realizar acciones de manera colectiva, conjunta, a través de la organización, de manera social, por eso que es una responsabilidad particular, la responsabilidad social, y demostrarnos a través de nuestras acciones, por los impactos que estamos generando en virtud de nuestra actuación del día a día como organización, asumir las consecuencias de esas acciones. Entonces, es pensarnos como sociedad, es pensarnos todos juntos como planeta y vernos unos a otros en cómo nos estamos unos a otros impactando. Entonces, me gusta mucho una frase que hace poco escuché de la filósofa española Adela Cortina, donde decía, la empresa puede ser más o menos ética, pero nunca puede estar por encima ni del bien ni del mal. Y eso en verdad nos aborda a todos. Todos podemos tener un nivel de gestionar, de trabajar nuestra responsabilidad social como organizaciones o promover la responsabilidad social, pero nadie puede estar exento a este tipo de proyectos. Entonces, ponía arriba en un fondo rojo como afirmación que considero que la responsabilidad social no ha cambiado. Lo que ha cambiado, y es inevitable señalarlo, es el contexto en el que ahora tenemos que ver y cada uno evaluar como organizaciones, desde el Estado, desde el tercer sector, desde la ciudadanía, cómo es que tenemos que ser responsables. Entonces, este nuevo concepto, este nuevo contexto en el que estamos viviendo en el Perú y en el mundo,
pues nos exige que nuestros proyectos, nuestras estrategias, desde la organización en la que estemos, en verdad demostremos que somos organizaciones y que somos valiosas a la sociedad, que la sociedad considere sí es valioso lo que hace determinada organización. Entonces creo que para todos los que estamos finalmente promoviendo y queriendo hacer trabajos en responsabilidad social, proyectos, estrategias, es un momento de oportunidad inigualable, y que en verdad todo lo que vayamos a hacer en estos momentos, donde se visibiliza tanta precariedad de muchos de los derechos de las personas, pues vamos a encontrar y vamos a seguramente a ver a mediano, no solo al corto, sino al mediano y al largo plazo, que van a ser acciones a través de estos proyectos y estas estrategias que la gente, nuestros grupos de interés, no lo van a olvidar. Entonces creo que, ay, perdón, me pasé una ficha, es una oportunidad pues valiosa, que a partir, vuelvo a la ficha, que a partir de una mirada que siempre hay que recordar, las organizaciones se constituyen, y eso siempre lo hemos visto, ¿correcto?, como ciudadanos corporativos, es el momento para demostrar como nunca, en verdad, que eso efectivamente con los hechos lo estamos demostrando. Y hoy en día creo que las empresas, de las grandes hasta la más chiquita, puede demostrar esa ciudadanía, y siempre con lo que ahora también se está trabajando a nivel de política pública y se está trabajando conjuntamente con el sector privado y todos los sectores está representada todas las diferentes organizaciones en el país, con un enfoque de derechos humanos, ¿no? Entonces, en esta mirada, ponía acá al frente los diferentes grupos de interés, actores, organizaciones que siempre vamos a encontrar. Y pues ponía al Estado, que es desde el espacio donde yo conozco, en sus 3 niveles de gobierno, las empresas privadas, sin olvidar a las públicas, las ONGs, las universidades, este espacio con Centrum, que es además mi casa de estudios, la Universidad Católica, es en verdad pues también un trabajo que se está haciendo a partir de una mirada de responsabilidad social, la cooperación internacional, la sociedad civil organizada, y siempre todos estos actores finalmente bajo el espacio del diálogo social. Es un diálogo, una conversación, un intercambiar, un tender puentes para escucharnos, que hoy también, quizá más que muchas otras oportunidades, tenemos que volver a la mesa, todos, para volver a poner estos grandes temas donde hay brechas enormes en nuestro país. De ahí que abajo señalaba pues documentos que nos inspiran, ya no solamente a lo público. Hoy día el sector privado está muy involucrado en poder realizar trabajos y proyectos alineados a muchos temas de la política pública. Ponía al frente, en primer lugar, el tema del acuerdo nacional, que está suscrito por diferentes gremios que aglutinan a las principales empresas, no solo las grandes, también por gremios que tienen a las medianas y pequeñas empresas del país formales, donde están las universidades, donde está la iglesia, etc. Diferentes actores, por eso es el Acuerdo Nacional, donde también ahí se está buscando tener una agenda, un norte ahora, en virtud de todas estas, todo lo que nos ha conllevado la pobreza en la que ahora nos encontramos, en virtud mucho más fuerte de lo que era antes en nuestro país, el retroceso en la misma. De ahí que poníamos también al frente las políticas públicas, no olvidar nunca los objetivos de desarrollo sostenible, que si bien es cierto, el centro de los objetivos de desarrollo sostenible están dados en la persona, pero de hecho las empresas en estos 17 objetivos de desarrollo sostenible están unas versus quizá otras por el core en el que se encuentran, siempre viendo a dónde pueden alinear sus trabajos de sostenibilidad. Y está bien, y así tiene que ser, porque esa tiene que ser la manera de trabajar de manera país, de manera grupal, y poder llegar a estos objetivos. El Plan Nacional de Derechos Humanos, el Plan Nacional de Empresa y Derechos Humanos que se está construyendo, como muchos participan en la misma, el sector empresarial está permanentemente presente, la academia está permanentemente presente en la elaboración del mismo, escuchar las voces de los diferentes grupos que tienen vulnerabilidad en nuestro país, están allí,
Hace poco también las empresas, el documento, perdón, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que publicó el documento Empresas y Derechos Humanos a través de estándares de orden interamericanos que también han sido socializados en virtud a que estamos trabajando muy fuerte desde el Plan Nacional de Derechos Humanos para avanzar en estos objetivos. La ISO 26000, que lo estuvo mencionando también Juliana, y que tomaba varios de los conceptos que están ya normalizados a partir de la naturaleza que tiene también la ISO 26000, que es todavía una guía. No obstante, también señalar que a través del INACAL en nuestro país, que es la institución que finalmente normaliza, ve el tema más de las certificaciones, hay una comisión que está puntualmente retomando el tema de la norma ISO 26000, revisar la guía, revisar hasta qué punto se puede bajar un poco más para que sea más atendible, que cada institución pueda aplicarlo, ¿no? Más allá de la que a la fecha nos procura la ISO 26000. Y por supuesto el plan bicentenario, que nos causa muchos retos en razón a que no estaba en los objetivos que teníamos todos, llegar al 2021 con toda la problemática que ahora ha surgido, ¿no? Pero el 2021 va a llegar, y el 2021 nosotros, pues, aún tenemos medio año por delante, en una coyuntura también de cambios, no solamente social, económica, sino también política, le da también determinados matices, ¿no? ¿A qué temas debemos dirigir entonces el diseño de nuestras estrategias, proyectos en responsabilidad social por parte de las organizaciones en estas épocas del COVID? ¿Cómo podemos ser estos ciudadanos corporativos que estaba yo señalando con un enfoque de derechos humanos, en fin? Entonces, hay un documento muy interesante que en julio, en este mes 2020, los primeros días, Naciones Unidas ha publicado, está en su página web, aquí aplicado para el Perú, en el que se señala que el impacto económico que ha tenido la COVID-19 primero se ha sentido en los hogares urbanos, ¿no? Muchos de nosotros han sentido, por supuesto, fuerte ello, pero que en verdad son los hogares rurales, y ahora ya estamos en un momento, porque ya tenemos meses de esta situación de la pandemia, donde ahora existe la mayor vulnerabilidad, y que esa vulnerabilidad en esos hogares está dado principalmente por 4 factores: el monetario, el alimentario, el laboral, de orden financiero y el hídrico. Si tuviéramos que hacer en el 65% de hogares peruanos, cómo era antes de la COVID, ¿no? Estas carencias, estas vulnerabilidades, el ranking, digamos, es primero siempre predominaba y predomina la vulnerabilidad hídrica, en segundo lugar la de orden laboral, y la tercera de orden financiero. Entonces, en ese contexto en el que nos encontramos, mes de julio, un informe de Naciones Unidas con data que tenía desde antes del COVID. A la fecha, ¿qué nos dice el INEI en un último informe que se ha hecho a propósito de que tenemos nuevas cifras actualizadas del número de habitantes en el Perú y cómo va, por tanto, el tema del impacto en el número de personas, regiones, el género, etcétera, en la pandemia? Entonces, en el Perú ha aumentado el número de peruanos, ahora somos 32.626.000 habitantes, donde tenemos un mayor porcentaje de mujeres, 52.1 versus 47.9 que son varones. Eso a nosotros también ya nos está dando un dato muy importante al momento en que tenemos que pensar en nuestros proyectos de responsabilidad social, al momento en que hacemos estrategias, porque estamos hablando, y ahí cada organización decide, y hoy en día muchas están dando, yo creo, principalmente están enfocándose a las políticas de apoyar el tema de género, el desarrollo de la mujer, fomentar la capacitación, la educación, mayores derechos, etc. Y pues ahí tenemos a este gran número de mujeres que podemos hacer muchísimo por ellas para poder empoderar en el buen sentido del mismo sus conocimientos, sus habilidades blandas, sus herramientas para la vida. La estructura y la edad también de la población, siempre hemos hablado de los jóvenes, y sí, los jóvenes hoy por hoy siguen siendo en mayoría, pero tenemos que advertir de que también en los próximos años, y estos últimos años, ha variado y está disminuyendo el número de
demografía teniendo mayor cantidad de jóvenes y ahora estamos mirando a los adultos. Entonces, ¿cuál es nuestra mirada con sostenibilidad respecto de que vamos a encontrar en el mercado, al momento quizá de poder tener opciones de capacitación o de solicitar personal para poder incorporar al centro de trabajo, por ejemplo, el que no voy a tener jóvenes, sino voy a tener adultos que tienen una realidad y tienen fortalezas como también tienen carencias, y dependiendo también si estar en lo urbano o en lo rural, al momento que voy a tener que incorporarlos a la organización. Entonces, son también informaciones ciertas, abajo he puesto la bibliografía, de dónde lo he obtenido, a efectos de poder tener asertivos, exactos, proyectos y estrategias en responsabilidad social. Tener en cuenta que Lima siempre, lamentablemente, sigue siendo el principal destino de los migrantes de nuestras diferentes regiones del país. Vienen a Lima, son jóvenes los que vienen a trabajar, vienen a estudiar, la gran mayoría. Muchos de ellos se encuentran, de estos migrantes, haciendo actividades de comercio, actividad comercial que vemos que en su gran porcentaje se encuentra en una situación de precariedad, de informalidad. Este 69% de los migrantes nuevos también en Lima trabajan de manera, veíamos según estos números de INEGI, independientemente. Entonces, a julio, que estamos en épocas COVID, tenemos un desempleo incrementado en 16.3%, solamente hablando de Lima metropolitana. Tenemos la vulnerabilidad en los hogares peruanos, con estas vulnerabilidades que les señalaba, de hídrica, financiera, laboral, alimentaria, etc. Vulnerabilidad en el sector rural, un 20% de pobreza existía antes del COVID. Las estimaciones es que hemos incrementado en un 10% de mayor pobreza. Una violencia acrecentada a las mujeres y a los niños. Problemática respecto de lo que es la protección de las comunidades amazónicas, la gente que están en cárcel, las personas con discapacidad, las brechas de acceso a las tecnologías, y no solamente que me den la tablet, que me den una laptop o un smartphone, sino es también saber cómo lo voy a utilizar, ese conocimiento que tampoco no hemos desarrollado. Precariedad en la salud pública, hacinamiento dentro de las viviendas, la poca producción que se demuestra durante muchos años en nuestro país ha habido de bienes que son sustanciales para poder tener muchos de estos derechos esenciales del ser humano, ¿no? Del peruano, como puede ser no tener respiradores, no tener mayor cantidad de balones de oxígeno, no haber producido o tener dentro de nuestro país instancias, espacios, ya sea del sector público, de las universidades, etcétera, donde se haya fomentado la investigación, la creación, y por tanto no estar dependiendo de manera como hoy en día se ha podido visibilizar enormemente, de que vengan y que tengamos que comprar y competir con muchos otros pedidos que también en el mundo se están haciendo de los mismos tipos de bienes, ¿no? El Estado, entonces, ¿qué rol juega frente a todos estos proyectos y estrategias en responsabilidad social? Yo siempre lo que he visto fomentado, y en otros países se ha hecho, es que arriba les señalaba algunas de las cosas que ya les he dicho que todos estamos viviendo, nos estamos informando y estamos enfrentando, es que el Estado, en verdad, el Estado, y digo el Estado a nivel ejecutivo, regional, gobierno local en sus 3 estamentos, tiene que ser un promotor de proyectos de responsabilidad social o estrategias de responsabilidad social. ¿Y cómo? En el caso de nosotros, en el Estado, no vamos lo hacemos a través de lo que son las articulaciones, las alianzas públicas-privadas. De ahí que cada sector, y también dentro de sus competencias, mi filosofía es, si Mahoma no se acerca a la montaña, pues la montaña tendrá que ir a Mahoma o viceversa. Entonces, ser promotor en todos los niveles de gobierno, los funcionarios públicos o directivos que me puedan estar escuchando, tenemos que ser promotores de estas alianzas públicas-privadas. El sector privado, las universidades, las empresas, las ONGs, la misma sociedad civil organizada tiene muchísimos, muy buenos proyectos y trabajos, y tiene muchas fortalezas que muchas veces se desperdician,
porque desde el Estado tenemos ciertas a veces reticencias de este acercamiento y preferimos quedarnos en lo mismo y estamos perdiendo finalmente oportunidades de llegar a más peruanos con las alianzas, que hoy en día es la palabra clave al momento en que enfrentamos y hacemos proyectos de responsabilidad social. Ser un incentivador. El Estado siempre tiene que incentivar. ¿A través de qué? De brindar, establecer certificaciones, podemos dar puntajes adicionales en contrataciones públicas. Si soy un gobierno local, soy un gobierno regional, puedo fomentar diferentes categorías, concursos para visibilizar a las empresas. Siempre las empresas están muy interesadas en poder exponer sus buenas prácticas y siempre se lo encuentran, siempre encontramos buenas prácticas. ¿Por qué no incentivar? ¿Por qué no incentivar distinguirlas a positivo cuando hay realmente algo positivo también para poder distinguirlas de las que no tienen esas prácticas? Entonces, el Estado también tiene un rol incentivador. Y tercero, es un rol articulador. El Estado tiene que ser un articulador público-privado y para eso nosotros como en la mirada de lo público, del ámbito público, tenemos información privilegiada para saber dónde es que están los bolsones de pobreza, tenemos data exacta, dónde es que se encuentran los problemas principalmente de salubridad, de carencia de educación, dónde son los lugares donde existe mayor violencia a la mujer, a los niños, temas de lugares donde hay mayor delincuencia. Tenemos información. ¿Qué es lo que nos está faltando para poder avanzar en proyectos más robustos, donde podamos conjuntamente con el sector privado, a través de sus trabajos, proyectos de responsabilidad social o sostenibilidad, poder llegar a esos miles, millones de personas que podríamos, con esta mirada creativa desde lo público y por supuesto también de lo privado, llegar y cumplir uno de los objetivos de desarrollo sostenible que todos estamos esperando, ¿no? Revisaba una información del CERS, que es el Centro de Responsabilidad Social de la Universidad del Pacífico, donde habían estado estudiando cuáles son las acciones empresariales que principalmente se han desarrollado en esta época COVID, tanto por grandes, medianas y pequeñas, porque ratifico, igual como lo señalaba Juliana, que estos tópicos de responsabilidad social o hacer proyectos de responsabilidad social no solamente está cerrado para la gran empresa, eso es una gran falsedad. Cada uno dentro de su realidad, cada uno dentro de su momento de desarrollo, la mediana y la pequeña puede perfectamente también tener muy buenas prácticas de responsabilidad social. Entonces, son tres las que encontraba el CER. Primero, reorientación de los giros comerciales. Juliana nos señalaba varios de estos ejemplos y no voy a repetir los mismos, pero hay muchas empresas que su producción no era alcohol, de repente era perfumería, entonces deja de hacer perfumes y hacía alcohol porque era lo que se necesitaba, ¿no? O era una empresa que hacía ropa de vestir para mujer, para hombre, etcétera, ¿no? Ahora hago mascarillas porque eso es lo que se necesita, o estos overoles que es lo que se necesita. Entonces empiezan a reorientar cierta producción o mucho más, incluso aquellos que han tenido que virar 100% lo que antes realizaban como actividad comercial y ahora hacen otra, ¿no? B, los recursos logísticos al servicio del Estado, o también, ¿por qué no dejar de decirlo a la Iglesia? Se ha visto mucho al sector privado apoyando con su logística en el Perú, con el transporte, la experiencia que tienen, la infraestructura. Y tres, se ha visto mucho también el tema de donaciones, que han venido a nivel de productos de primera necesidad, los servicios que la empresa también podía brindar de manera gratuita, o también ha venido por parte del sector privado acciones de donación de dinero, ¿no? Directamente o a través de organizaciones a poblaciones muy puntuales. Entonces, yo concuerdo con en estos tres puntos que han podido ellos ver, ¿no? De prácticas que se están haciendo por el sector privado a través de una mirada de cómo brindo bienestar a la sociedad en esta época. En el caso nuestro, y no me pongo como ejemplo para decir que es lo único que se puede hacer, sino que cuando hay voluntad, siempre se puede hacer, tanto de lo privado como de lo público.
nosotros en este poco tiempo hemos principalmente tocado puertas a muchas universidades, entre ellas por eso también tenemos aquí a Centrum, y este espacio es fruto de ello. Pero no solamente a ellos, sino también a otras, como vemos aquí, y hemos podido lograr con cada una de ellas, no solamente espacios de compartir y darnos ideas, sino también hemos podido lograr que muchos de ellos se conviertan en voluntarios de nuestros alumnos, que muchos de ellos produzcan contenidos de capacitación, que también lo señalaban en la primera ponencia, porque hay que enseñar a la gente nuevamente nuevos conocimientos, nuevas formas de hacer perfiles ocupacionales que ahora quizá son más necesarios que antes del COVID. Entonces, la academia, la universidad nos ayuda mucho por el tema de sus profesores, por el mismo espacio de investigación que también nos es tan útil en el sector público y en estos momentos puntualmente, sus plataformas para poder hoy en día salir a muchos lugares en las regiones del país, porque no siempre en lo público tenemos las plataformas, las páginas, en fin, que quisiéramos para poder llegar a muchas regiones o espacios, ¿no? Entonces, la academia para nosotros ha sido una experiencia maravillosa trabajar estos meses y vamos a continuar con Fundación Telefónica y Empresa Telefónica, que quedó acabe con ellos el tema de la plataforma, de lo que son contenidos de cursos virtuales, el tema de lo que es la conectividad, nos está ayudando muchísimo, nos está brindando muchas de esas herramientas para que desde la naturaleza de un programa social que se dedica a temas de capacitación, como es Impulsa Perú en el Ministerio de Trabajo, podamos llegar con más oportunidades de empleo, con más oportunidades de capacitación a la gente. AmCham, que también que es una asociación, es un gremio, sin embargo también existe todo un interés por la mirada de diversidad, de inclusión y el trabajo fuerte que ellos han hecho en favor de personas con discapacidad, que también es un grupo muy vulnerable y que le está pasando muy mal en estas épocas de la COVID-19, es un tema que también nos ha interesado. Una empresa en el norte, en Piura, Misquimayo, quien está financiando 100% diferentes cursos de capacitación porque ya lo tenían, digamos, mapeado y presupuestado dentro de sus trabajos de responsabilidad social. Otros ministerios, y poníamos puntualmente Produce porque con ellos trabajamos muy de la mano el tema de autoempleo, ya que ellos tienen los programas de Innovate, Emprende, etc. El CEMAN, porque este trabajo por grupos vulnerables, y el CEMAN está adscrito al Ministerio de Justicia, son las personas víctimas del terrorismo, son grupos vulnerables que están muchos, digamos, en la segunda y la tercera generación de los que fueron quizá las víctimas directas del terrorismo político, de la violencia política, perdón, que hubo en nuestro país. Y por tanto, a las personas que están inscritas por el CEMAN, pues estamos viendo por ella, por las personas que están en la Amazonía, por personas con discapacidad, cada una en diferentes grupos, ver también estas oportunidades para poder generarles oportunidades de empleo o autoempleo, ¿no? Foncodes, que también es otro programa como nosotros, pero que está en otro sector, que es el MIDIS, y con ellos también estamos viendo cómo articular. Entonces, la foto aquí es un poco decirles, desde el Estado podemos también hacer articulación con la academia, con el Estado, con la empresa, con los gremios, y esto lo hemos hecho en unos 3 meses que estamos en este tema de trabajo remoto, de no poder salir, etcétera, pero se puede hacer y se puede llegar a las regiones. Ahora quizá un poco más que ya podemos salir y poder hacer muchas otras cosas que al inicio no se podía, con mayor razón, todos estamos llamados a esta responsabilidad. Entonces, desde el lado de lo privado, ¿cuáles serían los retos para diseñar proyectos, estrategias de responsabilidad social que estén alineados a la sostenibilidad país? Yo ponía en el centro nuevamente este concepto del ciudadano corporativo, que es la empresa, la organización, alrededor del mismo, todos los problemas que hemos estado reseñando, y muchos más que seguramente ustedes hubieran puesto, a veces por temas de espacio no lo podemos poner aquí, y todo ello abrazado por parte de un Estado que buscamos que sea fuerte, buscamos que organice, buscamos que tenga esa mirada de articulador, de incentivador, de promotor.
Entonces, lo que yo grafico en esta diapositiva es, si yo soy una organización grande, pequeña, en el sector en el que esté, ¿qué tipo de proyectos o trabajos de responsabilidad tengo yo que accionar, trabajar con mis equipos dentro de la organización? Ahora creo que tienen que ser proyectos que estén dirigidos a uno o varios de estos temas que estamos viviendo todos, porque nuevamente somos ciudadanos corporativos, es un ciudadano corporativo la organización, ergo, pues no puede estar ajeno a estas situaciones que estamos viviendo todos, pero también entiendo que también la organización no va a reemplazar al Estado, ni el Estado pretende ello, y no debe tampoco ser así. Pero como también el ciudadano corporativo tiene obligaciones y deberes como tal, pues también este ciudadano corporativo, alineado a su core business, alineado a lo que se dedica, y como decíamos en la primera lámina, responsable de los impactos de sus acciones que realiza dentro de la actividad económica a la cual está suscrito, inscrito, totalmente activo dentro de nuestro país, pues debe sí o sí trabajar varios de todos estos problemas que tenemos al frente. Como conclusión, para ir terminando ya, es mi última ficha, yo concluyo, desde mi perspectiva, ¿no? Puede mucha gente discrepar, por supuesto, que hay proyectos y estrategias de responsabilidad que estamos viendo que per se en el sentido stricto sensu de lo que es en verdad un proyecto de responsabilidad social, aún las organizaciones, creo, lo están todavía elaborando. No veo que se estén visibilizando proyectos y estrategias hoy por hoy de responsabilidad social como nos han explicado en la primera parte de la exposición, que tiene toda una metodología, un proceso, una concientización de la organización para poder estudiar, decidir a cuál de estos temas voy a finalmente a trabajar, y de la mano con el Estado, que de todas maneras está presente. No lo estoy yo personalmente viendo de manera contundente. Por eso creo que hoy más que nunca, también por parte del Estado, es una obligación de todo el Estado, de los funcionarios públicos, estar organizados, ser articuladores, promotores, incentivadores. Y del lado de las organizaciones, empecemos en esta etapa del COVID a ser más responsables. No necesitamos, creo, solamente de una reactivación económica. No la niego, por supuesto, necesitamos todos de esta reactivación económica para generar muchas cosas virtuosas. Lo principal es el empleo, sí, pero esta reactivación económica debe ir acompañada necesariamente con derechos humanos, que estén protegidos esos derechos humanos para todos. Se está quizá en esta fase primero visibilizando mucho las estrategias y proyectos de cómo reactivamos económicamente al país. Y muy bien, hay que seguir en ello. Pero, ¿dónde está el tema de orden social? ¿Dónde está el tema de orden ambiental? Creo que en la coyuntura además también, que estamos en un momento de cambios dentro del gobierno, creo que en este último año de gobierno es una responsabilidad de todos los que estamos en nuestro país trabajando por él, tener esa mirada, ¿no? De reactivar, sí, pero sin olvidar el promover y cuidar el derecho humano de todas las personas, sobre todo las más invisibilizadas que ahora se encuentran en una situación de pobreza en la cual no se encontraba nuestro país desde hace 10 años atrás, ¿no? Creo que hemos retrocedido lamentablemente por una circunstancia fuera del control por lo menos de nosotros en el Perú. Así que, nada, muchísimas gracias por este espacio y quedamos a lo que nos indique Ezequiel. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rosana, por tu gran presentación. A partir de este momento, lo que queremos hacer es dar lugar a las distintas preguntas. Tenemos aproximadamente unas 10 preguntas para hacer. Por cuestiones de tiempo, ya que nos hemos pasado un poquito, las vamos a cortar. La primera pregunta es de Alex Vaca.
que nos pregunta cómo puedo alinear los esfuerzos de mi empresa con los ODS. No sé quién la quiere responder, Juliana o Rosana. Si quieres, sí, si quieres yo. A ver, en realidad el tema de las ODS son una hoja de ruta, quizá no lo dije en mi intervención, pero es importante entender que son 17 objetivos. Esto no quiere decir que todas las empresas tienen que trabajar en esos 17 objetivos, sino que tienen que justamente seleccionar aquellos en donde puedan aportar de manera directa, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Centrum PUC, somos una escuela de negocios, ¿no? Y trabajamos en la ODS 4, ¿no? Que es la mejora de la calidad de la educación, ¿no? O sea, es nuestro core, como también ya lo he dicho, ¿no? O sea, hay que trabajar en las ODS en las que uno, pues, está realmente operativo, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero es eso, la recomendación, a qué me dedico, cuál es mi negocio y en qué puedo trabajar de manera más directa, eficiente, inmediata. Eso es. Perfecto, muchas gracias. Esta pregunta creo que es excelente para Rosana por su especialidad. Dice, ¿en qué medida la responsabilidad social puede convertirse como una estrategia para atraer talento? Procesos de reclutamiento y selección. Yo creo que es la responsabilidad social desde la mirada del talento humano, me parece súper interesante. Creo que, y lo digo también por experiencia, nosotros nos dedicamos a hacer capacitaciones. Y estas capacitaciones a quienes nosotros dirigimos las mismas son los grupos vulnerables que están en el país. Entonces, una de las cosas que hemos visto como experiencia es que cuando queremos que nuestros talentos que hemos descubierto en el programa y que son gente muy esforzada, que está yendo a estos cursos, bueno, que son gratuitos porque el Estado para eso nos da recursos para hacer a nivel nacional estos cursos y luego buscar inserción laboral, al momento que se ingresan a las etapas de la intermediación laboral, las entrevistas, pues es cierto, las organizaciones tienen una manera de hacer las entrevistas a quien se presente. Pero ojo, por ejemplo, ¿no? Una persona con discapacidad, no puedo yo entrevistarla de la misma manera, con los mismos instrumentos o herramientas que tengo como quizá organización frente a alguien que no tiene una discapacidad. Entonces, ¿hasta qué punto estoy yo buscando atraer talentos, atraer recursos humanos a mi organización que se casen con las metas que hacemos, etcétera, si no estoy mirando cómo estoy haciendo el espacio para que ingresen esos talentos? Entonces, esos talentos no solamente creo que, y hablando, no solamente viendo a la gran empresa, a la mediana, a la pequeña, ¿no? Yo creo que tenemos que tener una mirada muy diversa e inclusiva de las personas que están dispuestas, y más aún ahora, para querer tener una opción de trabajo, y por eso la manera en que nosotros realizamos desde la organización, el encontrarlos y cómo vamos a descubrir que son un talento, que viene a ser el momento de la entrevista, tenemos que ver también no podemos tener un solo patrón para poder a todas, como un formato, descubrir sus talentos. Creo que tenemos que hacer determinadas diferencias cuando hay diferencias, ¿no? Yo diría un poco así. Ezequiel. Si no, vamos leyendo las preguntas. Sí. Después, a ver, hay una pregunta de Manuel Sotomayor que dice, ¿es la responsabilidad social una necesidad o una moda? Bueno, definitivamente moda no es, es no una es necesidad. Necesidad, Ahí, correcto. Totalmente igual. Es una necesidad y es una ventaja competitiva también, ¿eh? Y si queremos hablar de sostenibilidad, las empresas que son, digamos, que hacen bien la responsabilidad social van a ser sostenibles a mediano y a largo plazo sobre todo. Eso es muy, muy importante resaltarlo. Rosalita, ¿tú quisieras complementar? Sí, veía aquí una pregunta que dice, ¿el gobierno tiene alguna página web donde podamos ver mayor información de las ODS? ¿Como gobierno tiene un plan establecido para lograr estos objetivos? Pregunta Alex del Cusco. Bueno, estimado Alex, te comento que yo te invitaría a que puedas revisar la página del CEPLAN
donde hay unos gráficos muy interesantes de cómo se está midiendo el avance del Perú en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es cierto que no está actualizado, es cierto. Entonces yo te invitaría a que, en primer lugar, visites por ahí. Sin embargo, como también tu segunda pregunta es, ¿y si el gobierno tiene un plan establecido para lograr estos objetivos? Bueno, sí, las políticas públicas, todas las políticas públicas del Perú tienen a su vez un desarrollo, ¿no? Tienen un desarrollo y tienen a su vez internamente planes para poder lograr ello. Por ejemplo, ¿no? Si ustedes están interesados en trabajar todo lo que es política para luchar contra la violencia psicológica, física de la mujer, ese plan quien lo tiene es el sector rector, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, por ejemplo. Entonces tienes que ir a cada sector y revisar, ¿no? A qué plan él está yendo. Y siempre ese plan va a estar siempre haciéndole match a uno o a varios de los ODS. Perfecto, muchísimas gracias. Vamos a hacer una última pregunta para ya ir cerrando. Esta pregunta la hace Carla Barrio Nuevo para Juliana y dice, ¿cómo orientar mejor las acciones de las empresas en responsabilidad social? ¿Se podría hablar de destinar un porcentaje de sus utilidades, ventas, etcétera? Sí, yo creo que cuando hablamos de responsabilidad social, no se trata, lo dije hace un rato, no se trata solamente de destinar un porcentaje de utilidades. Hola, perdón, estaba hablando con el micrófono apagado. Les decía que en el tema de, se trata de destinar un porcentaje, ¿no? Lo ideal sí, en verdad, es destinar por lo menos entre el 1 y el 3%, eso es verdad, ¿no? Pero no es un presupuesto de marketing, definitivamente, donde el presupuesto es muchísimo más alto, pero nuevamente, pensar primero en hacer bien las cosas que nos corresponden hacer en el día a día, no pensar en proyectos de pronto ambiciosos, donde haya una gran inversión, cuando lo relevante va a ser que en el día a día nos comportemos bien con nuestros stakeholders. Al final eso es lo más importante. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Quiero darle las gracias a todos. La verdad nos están quedando un montón de preguntas para hacer. Han sido 2 intervenciones de primera calidad y queremos agradecerle a todos los participantes que nos han acompañado en esta tarde. Informarles de que estas charlas siguen, todavía tenemos 2 charlas más, el próximo martes y jueves pueden estar recibiendo mayor información si entran a la página web de Centrum, asimismo en las redes sociales de Centrum, y por haberse registrado lo recibirán en sus correos. Entonces queremos agradecerles su participación en nuestra charla de hoy titulada Proyectos y Estrategias en Responsabilidad Social para la Reactivación Empresarial, dentro del ciclo de retos desde la empleabilidad para la reactivación empresarial en tiempos de la COVID-19. En los próximos días, como les mencionamos al principio, se sumirá esta grabación a nuestro canal de YouTube. Le damos las muchas gracias y que tengan una feliz noche. Muchas gracias a todos. Adiós. Gracias, Juliana. Adiós. Gracias, Adiós, Rosanita, Ezequiel. Nos vemos. Gracias, Juliana. Gracias.